¿verdad? Para que así, pues de repente, si hay alguno de los compañeros que no pudo entrar hoy, pues la grabación va a estar habilitada, ¿verdad? Para todo aquel, ¿verdad? Que la desee, ¿verdad? Que siempre la subimos a la plataforma por cualquier cosa de un canal de YouTube, ¿verdad? Que tengo precisamente para lo que son estas eventualidades. Bueno, le voy a pasar la palabra a la compañera Mayra, ¿verdad? Para dar la introducción y después el desarrollo de la exposición que le corresponde precisamente al grupo número 2. Inmediatamente que termine ella el desarrollo, iniciaría el siguiente grupo, ¿verdad? No se preocupen si de repente no ajustamos en cuanto a lo que es la parte de tiempo, lo ajustamos al día siguiente y así vamos avanzando conforme vayamos desarrollando las exposiciones. Eso sí, vamos a terminar a la hora en punto. Eso significa que vamos a cerrar sesión a las 6 de la tarde en punto, ¿verdad? Porque para darle tiempo, ¿verdad? A todos los compañeros que puedan conectarse y al mismo tiempo puedan desarrollar la exposición de la manera más fluida posible. Bueno, les pasamos la batuta al grupo 2. Mayra, adelante. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes abogados. Nosotros somos el grupo número 2 y lo que vamos a, nuestros integrantes o los integrantes de nuestro grupo es Erika Andino, Francis Solórzano, mi persona, Mayra Sánchez, Johanna Elizabeth, Erling Sánchez y Brian Samir, que el día de hoy vamos a estar desarrollando los temas o el capítulo que nos toca, el desarrollo de la investigación, establecer el contacto con la población, diseñar y validar lo que son los instrumentos para la recolección de la información y de igual forma aplicar los instrumentos de recolección de la información. Entonces, a continuación nos vamos a quedar con la compañera Johanna. Hola, muy buenas tardes, compañeros, abogados y abogado Quiroz. En esta tarde les voy a hablar lo que es el desarrollo de la investigación, comenzando por lo que es el anteproyecto. El anteproyecto consiste en plantear el qué, el para qué, el cómo, durante qué tiempo y la disponibilidad de los recursos para realizar una investigación. Es decir, que se identifican los principales aspectos del proyecto como su viabilidad técnica, económica y operativa. Su propósito es demostrar que en el proyecto que se está planteando es pertinente y se puede realizar con los recursos disponibles, tiempo, datos o fuentes. También les voy a hablar de la fase del desarrollo de la investigación. Son particulares en cada tema de la investigación. Por ejemplo, en una investigación de carácter documental y los que hoy dominamos estudios del arte, el trabajo se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar la respectiva información. En esta fase es fundamental para generar nuevos conocimientos, validar hipótesis y contribuir al avance de una determinada área de estudio. También permite que la información recolectada en la fase investigativa sea clara, concisa, transparente y además apegado a los hechos. También les voy a hablar de cómo establecer contacto con la población objeto del estudio. Se debe tener contacto con la población objeto de estudio, de la cual se obtendrá información para darle respuesta a los objetivos de estudios. Y para ser un poco más específico en este tema, les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, dice el primero, supongamos que estamos interesados en el tiempo promedio que tarda una persona dentro de los 30 a 35 años en recuperarse de una enfermedad o dolencia, tras consumir un tipo específico de medicamento. Dice. En este caso, la población del estudio serán todas las personas entre los 30 y 35 años, los cuales estaremos en contacto. Vaya, ¿cómo queramos decir que queremos hacer un estudio de la población de los mercados? Y queremos saber si están padeciendo una dolencia o algo. Y ustedes saben que en los mercados hay todo tipo, hay niños, hay adultos, tercera edad y todo, entonces, pero solo lo vamos a centrar en la población de 30 a 35 años para hacer el estudio dentro de este mercado. Tenemos el ejemplo número 2.
Dice, un estudio médico examinará la propagación de una enfermedad específica en los perros callejeros de una ciudad. En este caso, los perros callejeros pertenecientes a esa ciudad son la población de estudio. Esta es la población o muestra representada a toda la población sobre la que se quiere llegar a una conclusión. Tomamos como ejemplo lo de los perros callejeros porque la población de estudio no solo se limita a lo que es el ser humano, es un conjunto de aspectos que tiene algo en común. Pueden ser objetos, animales, etcétera, con muchas características dentro de un grupo. O sea que no solo vamos a hacer, no nos vamos a enfocar en las personas, en el ser humano de determinada población, sino que puede ser diversidad de cosas que podemos hacer un estudio. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Bien, antes de que inicie el compañero, recordemos, ¿verdad, compañeros? Que del anteproyecto ya nos habló el grupo expositor anterior, ¿verdad? Y nos dijo que el anteproyecto era una propuesta inicial de un proyecto, el cual lo presentamos para la respectiva discusión, para la evaluación, antes de una evaluación definitiva, ¿verdad? Que es el ejemplo, el mejor ejemplo sería lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Con el abogado, que él nos chequeó vía el enlace para darnos su visto bueno, ¿verdad? Y así aprobarlo y así de esa forma subirlo. Y respecto a las fases que nos habló la compañera, esas fases a lo que nos van a ayudar o a lo que nos ayudan en el proceso de investigación es a que este sea efectivo y riguroso, ¿verdad? Recordemos que para eso tenemos la fase de planteamiento del problema, el diseño de la investigación, lo que es la recopilación de datos, lo que es el análisis de datos y la interpretación de los resultados. Continúe, Samir. Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. ¿Me escuchan? Sí. No toda la población es accesible, será válida para el estudio de lo que es la investigación. Deben especificar los criterios de la investigación. Perdón, Samir, disculpe. Erling es el que continúa, ¿verdad? Disculpe, Samir. Bueno, está bien. Disculpe. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para continuar con la presentación, licenciado, bueno, antes de comenzar, buenas tardes, compañeros, abogado. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre cómo mantener o tener contacto con la población en la cual nosotros realizaremos nuestra investigación, ¿verdad? De la cual nosotros recopilaremos nuestros datos. Para mantener un contacto con nuestra población, nosotros tenemos que seguir una cierta cantidad de pasos, las cuales pues les la voy a explicar de una forma breve y en una forma resumida, ¿verdad? Bueno, uno de estos pasos para comenzar es identificar la población objetivo. Bueno, ¿qué significa esto? Prácticamente nos habla sobre determinar las características demográficas, demográficas y geográficas, geográficas u otras que sean relevantes para la investigación, ¿verdad? Esto significa que vamos a poner de ejemplo, si nosotros queremos realizar una investigación de una aplicación de una nueva política vial en una ciudad, nuestra población a la cual nosotros vamos a investigar van a ser aquellas personas que utilizan transporte público, peatones, tránsito, agentes de tránsito y abogados pues relacionados con este tema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que delimitar nuestra población. Aquí vamos a ir seleccionando, vamos a ir haciendo una selección de los participantes de la cual nosotros recolectaremos nuestros datos, ¿verdad? En este caso podríamos delimitarla de forma geográfica, que podríamos decidir pues hacerla en Francisco Morazán, exactamente en Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, de esa forma pues vamos a ir delimitando nuestra población de la cual nosotros recolectaremos nuestros datos, ¿verdad? Entonces, como siguiente paso tenemos que obtener permisos y aprobaciones. Bueno, no como investigadores solo vamos a ir y le vamos a decir, bueno, vamos a realizar una investigación y queremos saber esto. No. Para ello hay un paso.
y este paso es obtener permisos y aprobaciones. En este caso, si nosotros somos estudiantes, tenemos que tener un permiso de la institución de la cual nosotros pertenecemos. En este caso, si nosotros queremos aplicar o hacer una investigación tal, pues la encargada de darnos este permiso va a ser la universidad autónoma, ¿verdad? Entonces, tenemos que obtener estos permisos. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo sobre la nueva aplicación de una política eh, en una ciudad, ¿verdad? A suponer en Tegucigalpa, vamos a tener aprobaciones de la institución, como mencionaba anteriormente, de la UNAD, pero también de las autoridades locales. En este caso, ¿quién sería? Tránsito, ¿verdad? Tránsito. De igual forma, también podríamos obtener consentimiento de la alcaldía, porque recordemos que la investigación la vamos a estar realizando en Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, siguiendo con los pasos, también tenemos diseñar una estrategia de contacto. Esto puede incluir el uso de encuestas en línea, entrevistas telefónicas o en persona, distribución de cuestionarios en papel, entre otros métodos, ¿verdad? Entonces, para aplicar ya para recolectar nuestros datos, siempre tenemos que diseñar, ¿verdad? Diseñar una estrategia de contacto. ¿Cómo nosotros vamos a recolectar la información de estas personas que estarán proveyendo esa información? ¿Cómo la vamos a recolectar? Bueno, aquí una de las formas, bueno, siguiendo con el mismo ejemplo de una aplicación de una nueva política, vamos a seguir y vamos a suponer que utilizamos una encuesta en línea. Entonces, esto nos va a facilitar la obtención de datos, ¿verdad? La obtención de datos. Recordemos que actualmente, pues, la mayor parte de la población, pues, maneja un dispositivo inteligente, ¿verdad? Ahora, una entrevista telefónica sería también para ese tipo de personas, pues, que no cuentan con datos. O ir a los establecimientos o a estas paradas de automóviles o sí, automóviles o de taxis para recolectar datos. Lo podríamos hacer de acuerdo a cuestionarios diseñados en papel, ¿verdad? De forma presencial. Entonces, siempre es bueno mantener una estrategia de contacto para este tipo de personas. Bueno, siguiendo con los pasos, elaborar un protocolo de contacto incluye información sobre el propósito de la investigación, la confidencialidad de los datos, el tiempo estimado de participación o cualquier incentivo de compensación que refresca. Bueno, este protocolo prácticamente nos va a ayudar a cómo nosotros podemos ya una vez estando con la persona que nos estará facilitando la información que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestra investigación, le vamos a informar el propósito de la investigación, cómo nosotros se la vamos a proporcionar. Le vamos a proporcionar de igual forma la confidencialidad de los datos. Recordemos que la persona quien realizará esta investigación, las personas que estarán participando en esta investigación, de la cual nosotros recolectaremos datos, tiene que saber qué estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito de nuestra investigación? ¿Qué deseamos lograr en esa investigación? ¿Y cómo esa persona puede participar? Todo esto va planificado anteriormente por un protocolo. Entonces, antes de mantener ese contacto o ya tener ese contacto con la persona que va a ser encuestada o de la cual recolectaremos datos, tenemos que diseñar un protocolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por consiguiente, pues sigue transmitir información clara y precisa. Bueno, una vez nosotros tengamos el protocolo, ¿qué es lo que sigue? Proporcionar esta información que nosotros ya habíamos planificado en el protocolo de forma clara, concisa y precisa. ¿Por qué? Porque de esta forma, la persona que está siendo encuestada va a saber, como lo mencionaba anteriormente, cuál es el propósito, para qué queremos los resultados, qué deseamos hacer con la información que obtendremos, para qué la vamos a utilizar. Y prácticamente, y qué es lo que vamos a hacer con esa información. Siempre recordando, proporcionarle la información de que los datos que recolectaremos va a ser para uso de investigación. Lo mencionaba anteriormente, confidencialidad. Todos estos datos se los vamos a proporcionar a él de forma
clara, precisa y concisa para que él entienda para qué es lo que está haciendo y para qué se ocupará la información que nos va a proveer. Obtener consentimiento informado es otro de los pasos. ¿Qué significa esto? No es que solo vamos a ir y le vamos a decir, quiero esto, quiero saber esto. No. Podemos realizar un documento escrito donde la persona que va a ser encuestada nos pueda firmar y nos pueda dar el consentimiento que la información que nosotros obtendremos se va a utilizar para fines educativos, para fines de investigación, ¿verdad? Así como también vamos a tener en la confidencialidad de los datos personales de esa persona. Entonces, tenemos que de las sugerencias es realizar un documento escrito en el cual él tenga que firmarlo, ¿verdad? Entonces, lo mencionaba, mantener la confidencialidad y privacidad, garantizar confidencialidad y privacidad de los participantes. Se explica cómo se protegerán los datos personales, cómo se utilizarán para los fines de investigación, ¿verdad? Como lo mencionaba, un documento escrito, eso ayuda bastante, ¿verdad? Establecer una comunicación continua. ¿A qué se refiere? Se refiere prácticamente a estar en constante comunicación con las personas encuestadas para que así nuestra investigación siempre esté actualizada. Por cualquier cambio, pues nosotros manteniéndonos en contacto con las personas que están siendo investigadas, nuestra investigación va a estar actualizada de igual forma. Entonces, bueno, estos son los pasos que debemos de seguir al momento de estar en contacto de tener contacto con la población de la cual nosotros recolectaremos los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy sí los dejo con mi compañero, el cual Bien. continuará explicando. Bien, entonces de lo que nos habla el compañero Erling, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que él nos ha dicho, ¿verdad? Es fundamental seguir lo que son los principios éticos, ¿verdad? Y legales en toda investigación, respetando esos derechos de bienestar de lo que son los particulares en todo momento, ¿verdad? Y ahora sí, los dejamos con Samir. Buenas tardes, compañeros. Como les decía, les voy a hablar de los criterios que hay que tomar en cuenta en una investigación y el diseño para una investigación y la validación, ¿verdad? No en toda la población puede ser accesible para una investigación, ya que recuerden que para realizar una investigación siempre se toma en cuenta varios criterios, por ejemplo, el tiempo, el costo. Sabemos que no podemos estudiar toda una población, sino que de la población tenemos que estudiar una muestra. Estos son algunos de los proyectos de investigación que requieren la fase del anteproyecto. Se precisa y tenga válido el instrumento para la recolección de la información. En algunos trabajos, esto se realiza en la fase del desarrollo de trabajo de campo. ¿Por qué es importante diseñar y validar el instrumento de la recolección? La recolección de datos es un proceso importante para garantizar, porque nosotros en este proceso vamos a garantizar la veracidad, la calidad y la confiabilidad de nuestra información, de todo lo que hemos investigado hasta el momento, toda la información que tengamos recopilada, de todo lo que tengamos. Estos son uno de los aspectos generales que se pueden tomar en cuenta al momento de diseñar y validar los instrumentos, los cuales son 8, los que tenemos en cuenta aquí, que son definir los objetivos de la investigación, todos los objetivos que queremos tener en cuenta, lo que queremos lograr durante la investigación y a lo largo del proceso. Seleccionar el tipo de instrumentos, diseñar el instrumento, realizar una revisión por expertos, que es uno de los criterios muy importantes que hoy tenemos que tomar en cuenta, realizar una prueba piloto, evaluar la validez y la confiabilidad, realizar ajustes y mejoras, porque siempre una investigación o en algún trabajo que queramos realizar siempre hay detalles, siempre se nos escapa algo, entonces revisar y mejorar siempre es algo que tenemos que hacer. Y validar el instrumento final. Bien, si se fijan en lo que el compañero nos habla, voy a retroceder un poquito, chicos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, nos dicen
Algunos proyectos de investigación requieren en la fase de anteproyecto se precise y tenga validado el instrumento para lo que es la recolección de la información. Es como lo que hicimos con el abogado, ¿verdad? Si él nos hubiera dicho, vamos a hacer él pudo habernos dicho, van a hacer un instrumento, ¿verdad? De recolección, porque ahí nos dice en algunos proyectos, ¿verdad? No en todos, en algunos proyectos se requiere. Y en algunos trabajos se realiza en la fase de lo que es el desarrollo de campo, o sea, después, ¿verdad? Diseñar también, cuando hablamos de diseñar y validar los instrumentos, cabe recalcar ahí, ¿verdad? Que también podemos utilizar instrumentos que ya están dados. Es decir, que si nosotros investigamos un tema, lo buscamos ahora tenemos la facilidad de buscarlo en internet, entonces nosotros decimos, vamos a ver, es de nuestro tema, ya se aplicó y lo que hacemos es readecuarlo, hacer una readecuación a lo que nosotros estamos investigando. Y diseñar y validar esos instrumentos necesita, ¿verdad? Es todo un proceso. ¿Para qué? Para garantizar lo que es la calidad, la confiabilidad de la información y la recopilación, ¿verdad? Si se fijan, nos dicen, se van a presentar pasos generales para diseñar y validar los instrumentos. O sea, vamos a definir los objetivos de lo que es la investigación, que fue lo que hicimos con el licenciado, ¿verdad? Tener claro, ¿verdad? O sea, ya una vez definidos objetivos, nosotros podemos de ahí ir arrancando con lo que es el instrumento, ¿verdad? Vamos a seleccionar el tipo de instrumento. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos según el tema de investigación? Necesitamos una encuesta, necesitamos una entrevista, si la entrevista va a ser semiestructurada o no estructurada, si vamos a hacer grupos focales, si vamos a hacer una puede ser porque como ahora con la facilidad que nos han dado, también pueden ser encuestas en línea, ¿verdad? Entonces, con tanta facilidad, nosotros vamos a ver entonces que de acuerdo al tema vamos a utilizar un instrumento o lo vamos a seleccionar, que es lo que más se acopla a nuestro tema. Diseñamos el instrumento, ¿verdad? Una vez ya lo elegimos, ya lo seleccionamos, realizamos una revisión por expertos. En este caso, si fuera nuestra clase, pues necesitamos que nos revise el abogado, ¿verdad? Que si está bueno, que hay que corregirle, esto sí, esto no. Realizar una prueba, ¿verdad? A ver si nos va a funcionar o no. Vamos a hacerle una prueba. Vamos a decir, un ejemplo, lo vamos a aplicar en la clase, una prueba piloto, para luego aplicarlo a la población, a la muestra que nosotros hemos elegido. Vamos a evaluar la validez y la confiabilidad. Se van a realizar ajustes y mejoras en dado caso de que se necesite o de que nosotros digamos, creo que necesitamos quitar esto, poner esto está bien o lo otro no. Entonces se ajusta y al final pues se va a validar el instrumento. Aplicar, aquí vamos ahora a lo que es aplicar los instrumentos de investigación. Ya vimos, ¿verdad? Que se establece el contacto, se diseñan los instrumentos. Vamos a, entonces, una vez diseñados y aprobados, vamos a aplicar esos instrumentos de investigación que pueden ser lo que les mencionaba, ¿verdad? Pueden ser observaciones, pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, pueden ser documentos de archivo, fuentes gubernamentales, pueden ser experimentos de laboratorio, pueden ser cuestionarios de papel o pueden ser cuestionarios en línea o los grupos focales, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos, siempre y cuando vaya de acuerdo a nuestro tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se asemeja o lo que sí nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Normalmente en los trabajos de investigación, o la mayoría que yo he visto, pues se opta por las entrevistas o las encuestas, ¿verdad? Porque ya las observaciones también, o se pueden, o a veces como que he visto que se mezclan, ¿verdad? Pero la observación, aquí se puede ver lo que es el criterio de cada investigador. Este que ustedes ven acá es un ejemplo, ¿verdad? De una investigación que hicieron unos chicos. Este era enfocado en una investigación acerca de los Lenca, ¿verdad? En el área de Opatoro. Entonces, aquí ponemos, si se fijan la fecha, viernes 12 de octubre del 2012, la hora, que son las 5:27 p.m., y ahí narramos, ¿verdad? Estamos observando la entrega de una silla, de caoba pura, los donantes con el comité, cultura de barrio, el centro, la iglesia, estamos anotando. Normalmente no
tenemos chance de anotar, pero a veces nos toca como que, o toca, ¿verdad? Grabar para más rápido, entonces después se hace la transcripción. Entonces, esto es un ejemplo de observación. El siguiente también, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la anterior observación es la misma fecha, pero con minutos de diferencia. Aquí es a las 5:27 y aquí hacemos la otra observación a las 5:40 p.m. Entonces, ahí estamos observando que la juventud se reúne a jugar, practicar fútbol en el campo de grama. Otro que está a la par de tierra, que está ubicado frente a la iglesia. Podemos ver que esas costumbres, las costumbres de que ellos siempre a una hora determinada salen a jugar, ¿verdad? Y eso lo anotamos. Entonces, estamos haciendo una observación. Aquí tenemos ejemplos de entrevista, ¿verdad? Que esta sería una entrevista semiestructurada y esta sería una entrevista no estructurada. Recordemos que el grupo expositor, el grupo anterior, nos dio las características de cada una de ellas, ¿verdad? Normalmente, o pasa, ¿verdad? Que en la entrevista estructurada, a veces se hacen preguntas cerradas, ¿verdad? Y en la no estructurada, puede que ya tenemos la pregunta estructurada, pero pueda que cambie, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí la pregunta que se hizo fue, ¿con qué servicios básicos, como será agua, luz, teléfono, alcantarillado, etcétera, cuenta su comunidad y qué otro servicio les faltaría para mejorar su comunidad? Puede que si yo solo le pongo, por ejemplo, si yo solo le hubiera puesto, ¿con qué servicios básicos cuenta su comunidad? Puede que uno de ellos me hubiera dicho, ¿cómo qué servicio o qué son servicios? Entonces yo le puedo preguntar, bueno, los servicios de con qué servicios cuentan, agua, luz, teléfono, alcantarillado, etcétera, ¿verdad? Entonces son preguntas, por así decirlo, más abiertas o que una respuesta nos lleve a preguntar, ¿verdad? A indagar más. Y este sería un ejemplo de encuesta, ¿verdad? Solo tomamos algunos, ¿verdad? Porque esto, como ya estamos hablando de la parte final, de la parte de validación, ¿verdad? ¿De qué forma? Entonces, en toda encuesta, pues lleva su introducción, los datos, ¿verdad? Que aquí los cortabas arriba porque pues tenían el nombre de la institución y todo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene esa encuesta? Hay que ponerle las instrucciones y pues se procede a hacer las preguntas. Las preguntas en la encuesta, pues normalmente uno en una encuesta está acostumbrado a que son sí, no, ¿verdad? Que igual son preguntas cerradas, solo sí o no. Pero para eso, ¿verdad? Ustedes también igual van a encontrar diferentes tipos de encuestas. Si se fijan, aquí en la pregunta número 1 de la encuesta dice, ¿consideras que la persona adecuada para conversar sobre sexualidad es? Esta es una encuesta aplicada a jóvenes, ¿verdad? Jóvenes entre 13 y 16 años. Entonces se les hace este tipo de que son temas de educación cívica, ¿verdad? Entonces, solo que de igual forma, ¿verdad? Ahí hemos estado hablando de lo que son los principios éticos y todo eso, ¿verdad? Y la aprobación o el visto bueno, como nosotros le llamamos. Para eso esto tiene que decirles esa pregunta sí o esa pregunta no, esa pregunta es muy pesada y sobre todo este tema que es delicado, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan ustedes, la pregunta que dice, ¿consideras que la persona adecuada? O sea, ¿quién es la persona adecuada para hablar sobre estos temas? Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico, vamos a ver que nos dice que ambos, ¿verdad? Es decir, mamá y papá. Entonces obtenemos, decimos nosotros, una respuesta para nosotros, para nuestra sociedad, sería una respuesta favorable, ¿verdad? Porque qué bien vamos a decir que no andan buscando ese tipo de información delicada, pues sin otras personas. Si se fijan, ¿qué edad consideras adecuada para tratar esos temas? Siempre enfocado en la encuesta, ¿verdad? Y es una forma de corroborar o de confirmar los datos o lo que hemos recopilado, ¿verdad? Porque para llegar hasta aquí donde estamos, hemos hecho todo el proceso, ¿verdad? Ya hemos tenido todo lo que han hablado los equipos, sobre todo ya hemos realizado el anteproyecto y lo que son las fases de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma lo vamos a validar o cómo vamos a decir estadísticamente que esto sería, ¿verdad? Como, ¿cuánto tenemos? ¿Qué porcentaje tenemos? ¿O qué contestaron? ¿O qué piensan de un tema determinado?
Esto solo es para ejemplo, chicos, para darlo así como parte de la validación, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad consideras adecuada para tratar estos temas? Que es una de las preguntas que está en la escuela, perdón, en la encuesta, y aquí estamos hablando que ellos dijeron de 12 a 14 años. Si ustedes se fijan, de 9 a 11 años, es como que algunos dijeron sí, y si se fijan, hubo un 1% que eso diríamos, bueno, eso no cuenta porque si se fijan, decimos un 1% de tanto, entonces vemos aquí que de 12 a 14 ellos consideran la edad correcta para hablar. Y hay un porcentaje que de 9 a 11. Lo mismo pasa con la otra pregunta que está planteada en la encuesta. La reacción de tus compañeros al tratar estos temas en el colegio es... Claro, aquí aplicamos una encuesta, pero fíjense que en esa pregunta o en las preguntas, vamos a decir que nosotros andamos haciendo una encuesta de un tema determinado. Bueno, en el caso de nosotros que es un tema serio, ¿verdad? Los feminicidios. Pero en este caso, que es a jóvenes, adolescentes, ¿cuál fue la reacción de sus compañeros? O sea, podemos ver la respuesta que ellos tuvieron ahí plasmada y dice, no lo toman con seriedad. Pero para ver también pueden decirme los que anduvieron realizando esa encuesta y observaron cómo actuaban los adolescentes o cómo actuaban los jóvenes, si se reían, si lo tomaban a broma, etcétera. Entonces, no es que nosotros no podemos utilizar, ¿verdad? Como, no, este tema tiene que ser una encuesta o este tema tiene que ser una entrevista. No necesariamente, ¿verdad? Yo creo que de acuerdo al tema que nosotros vamos a elegir, nosotros vamos a decidir si aplicamos una entrevista, si aplicamos una observación o si aplicamos un grupo, si aplicamos la técnica del grupo focal o si vamos a hacer las encuestas en línea, ¿verdad? Porque también recuerden que es una forma de que nos vamos a ahorrar recursos, por así decirlo, ¿verdad? Porque es tan fácil como que lo hacemos en una plataforma, enviamos el enlace y pues automáticamente ya tenemos inmediata la respuesta y pues hasta los gráficos, ¿verdad? No sé si mis compañeros tienen que decir algo y esto sería todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque vimos que está muy interesante, le felicito. Se nota que hicieron una muy buena exposición en cuanto a poder presentar algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Dentro de lo que son los instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Cómo se diseñan, cómo se validan, para que así los compañeros puedan tener pues una idea, ¿verdad? De dichos instrumentos. Bueno, no sé si hay alguien que de repente pues quiera participar, que levante la mano o de igual manera pues puede hacerlo así en la cámara, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Yo, Bueno, doctor, dígame, Johanna. Adelante. también, como nosotros siempre hay un orden para hacer la recolección de toda la información, está la famosa frase del orden de los factores no alterar el producto. Pero en esta situación sí altera, entonces hay que llevarlo todo correctamente, como es, como se lleva, paso a paso en el orden correcto, porque si lo hacemos distorsionado, que primero vamos a hacer esto, que primero la investigación, no, que nos vamos a presentar el anteproyecto, entonces se va a ir alterando el resultado de la investigación. Entonces aquí la frase esa no funciona, aquí tiene que ir el orden correcto de la investigación. Gracias. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿No? Bueno, excelente. Eh, muy bueno, lo felicito. Bueno, Gracias. nos quedan pues 20 minutos. No sé si de repente pues el grupo que le toca el siguiente tema le gustaría iniciar, que es el grupo 5, que es Bueno, sobre el tema de elaborar el marco teórico formal de investigación. sí, Ok, Alejandro, a usted. sí.
Sí, solo soy yo, el grupo entero. Ay, no le creo. ¿Sí? Para que Oh, mire. bueno, pues entonces ¿tiene alguna presentación que va a compartir? Sí, sí, quiero compartir. Dele, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras y abogados. Yo soy el grupo 5 y voy a hablar sobre el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Identifica las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Es la parte fundamental de toda investigación. El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito, como todos piensan. Mejor dicho, es una revisión de lo que ha investigado o se investigará del tema de estudio. El marco teórico también se refiere a todas las fuentes de consultas teóricas de que se puede disponer sobre el problema de investigación. Logramos comprender cómo la fundamentación teórica, dentro de cual se enmarca la investigación que va a realizar, o sea, por decirlo así, es una presentación de los enfoques de teorías existentes sobre el tema de investigación en que se muestra el nivel de conocimiento en este campo, los primeros debates, resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos. La elaboración de un marco teórico. La construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación, pero estos pasos podrían ayudar al inicio del marco teórico. El primer paso sería tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración de lo teórico, ya que está constituida de los siguientes elementos. Primer elemento sería antecedentes de la investigación. Los antecedentes de investigación son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el problema de estudio. El segundo elemento son bases teóricas. La base teórica es reunir un conjunto de conceptos y modelos que explican el problema planteado para el marco teórico. El tercer elemento son bases conceptuales. Las bases conceptuales son aquellos significados precisos de los conceptos principales que ya le habíamos sacado para el marco teórico. El segundo paso, identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de investigación. Esto depende de la naturaleza y características del problema planteado y deberá aplicar las interacciones de las variables de estudio. El tercer paso sería consultar bibliografía sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Dependiendo del tipo, podría revisar aspectos teóricos, conceptuales o legales que posibiliten un consentimiento amplio del tema. La cuarta sería analizar minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes donde puedes hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Y la quinta sería eh, redactar ya el marco teórico. Ahora le hablaré de las funciones del marco teórico. La función general del marco teórico es acondicionar la información científica que existe sobre lo que se va a investigar, para tener conocimiento científico nuevo, ya que nos sirve para no cometer errores en nuestro estudio, a desarrollar o a permitir de ser posible. Nos da guías de cómo hacer nuestro estudio o a dónde dirigirlo. Bueno, la función del marco teórico es una suma importante para cualquier tema escrito,
ya que permite realizar el análisis teórico de cualquier problema. A los fines de dirigir los esfuerzos hacia la obtención de los datos que permiten la comprobación de la hipótesis, también facilita la recolección de los datos en el trabajo de campo y su organización y ordenamiento posteriormente. El marco teórico fundamenta de la discusión de resultados de la investigación. Se constituye un aspecto crucial para la redacción de la conclusión del informe final del estudio. Tamayo tiene, perdón, Tamayo tiene unas características para la función del marco teórico que son de suma importancia y son bastante habladas, que son 5. La primera es: sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. La segunda, sirve para cuestionar, así como para conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. La tercera, se ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Y la quinta sería: delimita el área de investigación. Ahora el siguiente paso sería procesar la información recolectada. Una vez recolectada la información del estudio, hay que procesarla de acuerdo con el enunciado de los objetivos. Este procesamiento debe realizarse de forma sistemática y rigurosa, y para ello en la actualidad se cuenta con gran diversidad de herramientas estadísticas para su utilización. Depende de una adecuada selección, según las particularidades de cada proyecto de investigación. Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos obtenidos, a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación realizadas, o de ambos. El procesamiento de la información genera los denominados resultados de la investigación, y sobre los cuales se realiza la descripción, el análisis y discusión, que conducen a plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema de los objetivos. Ahora, analizar y discutir la información. Luego de procesar la información, es decir, de convertir los datos en resultados de estudio, esto deben analizarse los autores de la investigación. Debe tomar esos resultados y analizar en función del problema de investigación los objetivos y los planteamientos del marco teórico definitivo que fundamenta la respectiva investigación. La discusión consiste en reflexionar el entorno a la coherencia o no de los resultados con el planteado de los objetivos de estudio y el planteamiento del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios de valor. Redactar las conclusiones y recomendaciones. La inclusión de conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo, como el marco teórico, elaborado para fundamentar el estudio o investigación realizada. La inclusión de conclusión específica en función del problema de investigación, los objetivos específicos planteados en el anteproyecto y la hipótesis. Cuando haya respecto, la conclusión debe mostrar los aspectos sobresalientes. El objetivo de esta parte del texto es recordarle por última vez al lector por qué es importante todo lo que usted le haya expuesto. Darle una explicación del porqué de los resultados obtenidos y dejarle la puerta abierta hacia otros temas
u otras áreas interesantes. Y listo. Listo, abogado. Ya terminé. ¿Alguna duda? 10 minutos. Sí, pero es que, mire, sinceramente mi tema no es bastante reducido porque solo es del marco teórico y no hay mucha información porque lo que ya está es eso lo que expuse porque no es un tema bien reducido. A ver, un poco al compañero, a ver, algunas preguntas, dudas que de repente podamos profundizar sobre el tema. Recuerden, no se vayan a retirar, nos vamos a ir exactamente a la hora en punto y tengo que tomar una fotografía, ¿verdad? De los que están conectados, ¿verdad? Para pasar asistencia. Ajá. ¿Alguien que de repente tenga alguna duda? Bueno, más que una duda, más es como un aporte hacia el compañero, ¿verdad? Y para todo, ¿verdad? Solo recordar que el marco teórico es ese que nos permite, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer una investigación, nos va a permitir describir, mediante el comprendemos, explicamos e interpretamos el problema desde lo que es la teoría, ¿verdad? Y así como lo que es el planteamiento de las hipótesis que se han hecho y que contienen una respuesta al problema de estudio, ¿verdad? Es decir, es toda esa teoría que vamos a tener y con esa teoría le estamos dando respuesta a lo anterior o a lo demás o a las hipótesis o al problema en que tenemos de estudio, en estudio, ¿verdad? Así es, exactamente, sí. A ver, ¿alguien más? ¿No? ¿Puedo aportar un poquito más, doctor? Y dele, Johanna. Dice que el marco teórico también es llamado como marco de referencia. Es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que utilizan para el planteamiento del problema en la investigación. O sea, que es como de toda la información, de todo lo investigado, en el marco teórico creo que se plasma todo la idea que tenemos de la investigación. Pienso yo, no sé si estoy más equivocada. No, sí, así es. Así es. Recuerden que Sí, por ejemplo, de acuerdo a lo que dijo Johanna, por ejemplo, a veces uno dice, ¿cómo hago el marco teórico? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O cómo voy a estructurar? ¿Y qué ejemplos hay? Pero nosotros en la clase con el abogado ya hemos visto, bueno, hicimos una introducción, presentamos el argumento, hicimos un ejemplo, si se hacen antecedentes de la investigación, vamos a tener las fuentes, ¿verdad? Vamos a tener las bases teóricas, que es el sustento en palabras propias, creo que por ahí lo vimos con el link, ¿verdad? Como un enunciado. Y las variables, que también hablamos de las variables en la clase, ¿verdad? Y pues, al final, ¿verdad? Que siempre agregamos la bibliografía, que son los antecedentes usados para sustentar dicha información. así es. A ver, ¿alguien más? Tal vez algún último comentario que quieran aportar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pensaba, para serles sincero, de que no íbamos a terminar hoy, pues, la segunda exposición. Pero bueno, ahí Alejandro se pulió. Entonces, excelente. Mañana, estimadísimos, continuamos con los siguientes dos grupos. De igual manera vamos a seguir así. Si de repente nos quedamos, porque recuerden que todavía tenemos un día más, ¿verdad? Tenemos el día jueves. Sí les recomiendo que miren las redes sociales, esperen las noticias oficiales. Estamos pendientes con lo de las notas. Todavía no he terminado de tabular lo del foro, porque hay algunas participaciones ahí que estoy revisando un poquito más concisas. También, si alguno de los grupos me quedó pendiente con algún trabajo,
¿verdad? No duden en comunicarse conmigo, ¿verdad? Más específicamente con la actividad de la segunda unidad de la actividad 1, 2 y 3, que recuerden de que creo, no estoy muy seguro porque no estoy tabulando los datos, los estoy transmitiendo de una sola vez y no he leído los comentarios, ¿verdad? Dentro de cada uno de los grupos. Entonces, quiero que ojalá pues no tenga ningún pendiente porque todavía hay tiempo para poderlo, pues darle una última revisadita y así poderlo incorporar en la nota, ¿verdad? Porque recuerden que la nota pues va a ser brindada precisamente antes del fin de semana, porque recuerden que el lunes, si Dios lo permite, vamos a tener la evaluación, ¿verdad? Hay que estar pendientes porque recuerden que ahorita la situación es un tanto complicada y no depende de nosotros. Si ustedes se fijan, yo sé que hubo comentarios desde muy temprano, pero no podíamos dar ninguna opinión oficial si no era hasta que la universidad se manifestara. Entonces, en este caso, mientras tanto, seguimos de esta manera, pues, si la universidad lo permite y lo autoriza, pues seguiremos así, ¿verdad? Con la evaluación, pues, veremos. Hay que ver si de repente, pues, el lunes se nos permite, pues, movilizarnos de manera presencial para hacer lo que es la evaluación. Si no, pues, de igual manera vamos a esperar qué nos dice la facultad, a ver si aplica la evaluación de manera virtual. Ahí tendríamos que esperar la autorización por parte del decanato y de igual manera por parte de la universidad, ¿verdad? Entonces, estimadísimos, muchas gracias. Yo voy a subir la grabación por cualquier cosa. Yo tomé una captura de pantalla. Esa es como mi asistencia, ¿verdad? Para el día de hoy. No se olviden siempre al ingresar, cuando ingresen, ponga su primer apellido, perdón, su primer nombre y primer apellido para así poderlo tener registrado. No quiero hacer un listado preregistro porque recuerden que yo sé que hay algunos que de repente tienen problemas para ingresar porque no tienen tal vez un buen internet, entonces están saliendo, están entrando, se están saliendo, están entrando. Entonces, es un poco incómodo, por eso es que la tomo generalmente al final o durante el transcurso, ¿verdad? De lo que es el desarrollo de la exposición. Bueno, solamente gracias por haber compartido las presentaciones. Dígame, Johanna. Es que nosotros, va, mi grupo, ya corregimos lo que es el mapa conceptual, entonces lo podemos subir Ok. y ya. Antes, antes que lo vayan a subir, ahorita no se puede subir porque la actividad está cerrada. Entonces, que la coordinadora me envíe en WhatsApp en donde me haga la solicitud para abrir la actividad precisamente para poderlo subir y tenerlo pendiente para revisarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces, estaríamos pendientes que me envíen el WhatsApp para que así de esa manera yo lo pueda revisar y poder darle el permiso para poderlo subir a la plataforma. Ok, muchas gracias, doctor. Vaya, pues, bueno, cuídense mucho, feliz tarde y pórtense bien, ¿verdad? Ahí nos vemos mañana, si Dios lo permite, en la misma hora. Feliz noche a todos. Hasta mañana. Vaya, hasta luego. Gracias, abogado. Bueno, feliz tarde.